Hola, muy buenas a todos, soy Kun of the Comics y hoy os invito a otro corto vídeo, en este caso también relacionado con el capítulo 1146 y vamos a hablar del simbolismo que puede haber entre las plantas y los caballeros sagrados. ¿Qué nos puede ocultar más o menos Oda? Pues allá vamos. Un saludo, un brutal saludo de Kun of the Comics. Bien, como siempre, con el índice vamos a hablar un poco de Garling y el ajo, Shanks y la caña, Shamrock y el trébol, Somers y la rosa, también de las espinas, Gunko y el aloe vera, y luego vamos a ver un poco qué posibilidades puede tener Ginningham, e incluso algunas conclusiones porque puede que en el futuro haya más. Así que vamos con ello. Bien, vamos a empezar con Christopher Lee, convertido en este caso representando al conde Drácula, porque ya sabéis que Garling significa garlic y a su vez significa ajo. Bueno, pues el ajo está relacionado con la protección, la purificación y contra el mal de ojo. ¿Por qué he puesto precisamente a Christopher Lee como Drácula? Precisamente por la razón de que el ajo va en contra de, o es una de las debilidades de Drácula, que en este caso está relacionado con su mal de ojo. Deciros que el ajo también puede ser ajo blanco o ajo rojo, que es ese que veis ahí un poco más violáceo. Y bueno, pues puede también tener cierta relación con cómo era su pelo y cómo es ahora. Y bueno, decir que de entre sus propiedades es muy bueno para la digestión. Así que vamos a seguir. Shanks y la caña. Bueno, tiene bastantes propiedades y yo creo que encaja muy bien con su personalidad. Se asocia con la conexión o el contexto terrenal, lo cual está muy relacionado a cómo era arriba y qué es lo que hizo al final, que es volver abajo. También con la divinidad, es un noble, no hay que olvidarlo. La dulzura, existe la caña de azúcar y por tanto toda la melaza, el azúcar y demás, pues es dulce. Poder es uno de los Yonko, la sabiduría, un buen estratega, o sea que pega bastante, y luego el hecho de también considerar o relacionarse con los maestros espirituales, lo cual podría relacionarlo con el haki y con su forma más o menos de la voluntad tan conocida. Así que vamos a pasar al siguiente. Shamrock y el trébol. Bueno, el trébol ya sabéis que también junto con su hermano y su padre está relacionado con la Trinidad, pero vamos a ver otros aspectos, ¿no? La Trinidad ya está dicha, la fe, la suerte, ¿no? De hecho, muchas veces no solo el de tres, sino especialmente con el de cuatro pétalos, pues se asocia mucho con la suerte en el trébol, la esperanza y también con el amor. Bueno, es verdad que es bastante violento, pero eso no quita que ame, digamos, entre otras personas a su familia. Aunque puede también hacerlo a la contra, es decir, que albergue otro aspecto que es el odio contra otras personas o con otros seres, ¿no? Por ejemplo, con Loki. Bien, Somers y como dije, tanto la rosa como las espinas. Vamos a empezar por la rosa, que implica amor, belleza, pureza, por un lado, protección y energía positiva. Bueno, pues es verdad que es bastante positivo él. El amor no lo asociaría directamente a que él sea muy amoroso, sino que en este caso es un aspecto burlesco. Se ha burlado varias veces del amor, o ya sea fraternal o paternal o parental en general. Y bueno, quién sabe si hay otros tipos de amores que también puede ser parte de la personalidad burlesca a la que haga referencia, ¿no? Amistad o otras cosas. Bueno, protección, como el caballero divino, pues estará relacionado, por supuesto, con la protección celestial, a pesar de que eh, poco va a proteger, digamos, al mundo terrenal. Y luego, por otro lado, con la asociación de las espinas, que implica sufrimiento y dolor, por un lado. Ejemplo, ahora que hemos pasado la Semana Santa, ya conocéis la corona de espinas que representa ese dolor de Cristo,
por ejemplo, en este caso ampliado para, o sea, relacionado con el dolor que implica a los familiares o a los amigos o a aquellos que quieran liberar a, a los niños, por ejemplo, y bueno, siempre lo utiliza de una manera ofensiva, ¿no? También en la obstaculización se ha visto, por ejemplo, en casos como la Bella Durmiente, que hablé en otro vídeo anterior, pues que al estar, digamos, la rosaleda o la rosa llena de espinas y que además puede crecer a lo alto, como veis, por ejemplo, en esta rosaleda que he puesto de fondo, pues es verdad que hay veces que ha servido para trepar, pero obviamente las espinas van a dificultarlo, ¿no? Entonces sería esa dificultad. Y por otro, para acabar con esto, con la lucha contra la adversidad. Esto, bueno, sería el contra lo que, por ejemplo, puede implicar la biblioteca o la escuela, ¿no? Esa obstaculización que nos ha dejado pues las directrices legales del rey Harald. Y bueno, pues obviamente es algo que no le va a gustar mucho tanto a los caballeros divinos como a Imu como a Gorosei. Bueno, como veis también he puesto una rosa con unas espinas ahí abajo, espero que os guste y veis que también tiene una rosa ya desde hace varios capítulos de su presentación, pues una rosa en el pecho. Así que poco más que decir. Bien, vamos con Gunko y el aloe vera. Es verdad que aquí pone aroe, pero hay veces que la R la ponen como L o viceversa. Y bueno, pues el aloe pues, es otra planta. Así que vamos a hablar un poco del aloe vera, ya sea desde las asociaciones que tiene, como otras cosas con que se relaciona, ¿vale? Bueno, deciros que implica protección, supongo que también a los dioses, a Inu y demás también energía positiva y luego, por lo que decía, Aroe, si lo pronunciamos a lo mejor como Arrow, puede relacionarse con el sonido de flecha, de arrow en inglés, lo cual pues sigue también relacionándose con la fruta que tiene y el poder que tiene. Vamos a ver otras propiedades, como por ejemplo la suculencia o una planta suculenta. No es tanto de que sea suculenta en cuanto a belleza o en cuanto a que sea muy rica, sino que es carnosa y además almacena agua, es muy buena almacenando agua. De hecho, el aloe vera que se utiliza muchas veces, como veis, es acuoso, o sea que en ese sentido. También es una planta medicinal y bueno, es muy relacionada también con la belleza esto no lo he puesto, pero es verdad, porque se puede utilizar mucho a nivel medicinal relacionado con la piel. Con lo cual, pues, si tienes la piel bien cuidada, pues vas a ser una persona muy guapa, ¿no? O se asocia con eso. Bueno, vamos a hablar un poco de etimología y es que tanto por el lado griego como latino se asocia un poco con la sal y en el sentido hebreo, o sea, en judío, por así decirlo, ¿no? En el hebreo judío, pues lo asocian con el amargor, lo cual es verdad que son dos sabores distintos, pero mmm, esto nos quiere decir que la hidratación, que en este caso es una planta que crece originariamente, supuestamente en Arabia, un sitio donde hace mucho calor, pues el almacén, de hecho se parece mucho a los cactus, los tipos de cactus, el almacenamiento de agua, pues si nos sirve para hidratarnos, pues, genial, porque podemos mantenernos todavía más tiempo a pesar del sol o el fuerte sol que hay allí. Y, y deciros eso, lo único que ese agua va a tener sales por un lado o algún aspecto que nos dé ese sabor amargo que nos dan pues, esta etimología que he comentado. Y luego vera o vero en italiano, y por supuesto derivado del latín, significa verdad. Lo cual pues puede ser algo que también ella misma persiga, ¿no? Veremos si realmente está siendo o ha sido engañada o no y busque algo relacionado con la verdad. Tal y como la hemos visto, parece una persona bastante cruel, bastante enfilada o fijada, digamos,
con los objetivos, lo cual nos puede relacionar con la flecha. Y, y luego, bueno, pues decir que si en algún momento sufre una especie de desengaño, pues puede dar a una búsqueda de la verdad. También hay que decir que, obviamente, si es una persona que en este caso encarna una villanía, pues puede sufrir o puede darnos un inicio amargo por un lado y bueno, pues aunque parezca una tontería, ahí lo dejo, ¿vale? Veis ahí la viñeta y veis también un poco en la esquina la forma de la aloe vera por si no lo habéis visto y así ya lo conocéis. Y bueno, ¿qué pasa con Gillingham? Bueno, pues Gillingham ya hablamos de la ciudad, ya hablamos de otras cosas, del Kirin y bueno, pues también hay que decir que se vio en capítulos anteriores cómo sacaban la sal tras dormir a Somers, lo cual implica llegar a un mundo onírico, en este caso para alcanzar la sal. También hemos visto cómo ha dormido a los niños y en este último capítulo, fijaos en lo que dice Ange. Dice, mi cuerpo no se mueve. A lo que él responde, oh, eso, hice que tu cuerpo se durmiera. Esto implica una sedación, lo cual me lleva a pensar en plantas relacionadas con el sueño y la sedación. Pues, por ejemplo, la lavanda se supone que tiene un olor que favorece el estar relajado. A lo mejor no dormido, pero sí que ayuda a ello. La pasiflora, fíjate, tiene propiedades como que es relajante, es sedante, es ansiolítica, lo cual si estás atacado o atacada de los nervios, pues te puede venir muy bien. Es hipnótica, aunque en este caso suave, no es una hipnosis muy profunda, por suerte, y es relajante muscular, lo cual nos puede llevar a la viñeta esa que estamos viendo ahora, ¿no? Dormir el cuerpo. Y luego, si nos pasamos a otra planta, pues tenemos el loto. Hay distintos tipos de loto. Este loto que veis aquí, pues es el típico en el que Buda posa teniendo una posición serena, generalmente sentado. Deciros que posiblemente, bueno, Buda en este caso murió completamente acostado o reclinado de forma muy relajada también. Y pues sea en un caso o en otro, lo implica con o lo relaciona con la serenidad, pero claro, hay otros tipos de lotos, generalmente muy relacionados con los nenúfares, ya que deben estar muy emparentados, y bueno, pues el lirio de agua o el lirio azul o egipcio también se le conoce como loto. Esto implica que, claro, hay que separar un poco el mundo asiático del mundo más cercano al Mediterráneo. Pues bien, en el Mediterráneo tenemos dentro de la Odisea un capítulo que hace referencia a los lotófagos. Los lotófagos eran seres que comían loto, otro loto, no el loto que veis aquí, y que es el que me estaba relacionando antes, ¿no? Ese lirio de agua y hay que decir que son venenosos también, lo cual podría hacer efecto también relajante, sedante y en este caso pues estaría acompañado de quererlo comer y el efecto dentro de la Odisea con los lotófagos es que no querían moverse del sitio, lo cual pues tendría que Odiseo abandonar a aquellos que ya habían comido loto. Y los lotófagos lo que querían obviamente era que les acompañases y incitaban también a comer loto, lo que implicaba pues que tú te quedases y no hicieses otra cosa más que comer loto. Y por último, la amapola, generalmente suele utilizarse la amapola blanca, que es opiácea. La opiácea, o sea, los opiáceos, pues obviamente implican también, fíjate, otro nombre que tiene este tipo de amapola, la blanca, es la adormidera, lo cual vuelve a relacionarse con el sueño, con las drogas en este caso, ya que hay varios tipos de drogas opiáceas y lo que hacen es eso, adormecerte o atontarte. Eh, Estas son posibles plantas. Yo creo que a lo mejor el loto, teniendo en cuenta el aspecto asiático, pues puede ir muy bien, pues pueden estar muy relacionadas con el aspecto o los usos que está dando con el sueño en cuanto a Gillingham nos referimos.
Y bueno, pues vamos a hablar unas pocas consecuencias o conclusiones, ya que obviamente todavía nos queda conocer bastantes personajes más, pues mínimo 5, que pueda relacionarse luego con los caballeros divinos. Bueno, pues Oda puede hacer varias referencias al mismo tiempo en cuanto a la botánica, junto con, por ejemplo, los dioses y los satélites. Yo tengo también mi propia teoría de que va a haber un cambio de un sistema planetario a uno satelital, teniendo en cuenta que ya ha utilizado los planetas, tanto los primeros, es decir, desde Mercurio a Saturno, y luego quedarían los otros tres, que son Urano, Neptuno y Plutón, aunque este haya pasado a un sistema de eh, planeta enano. Y luego, utilizando los satélites de los tres últimos, es decir, Titania, Caronte y... ay, perdón. Eh, y bueno, Tritón, ¿no? Hace alusión a lo que también serían las armas ancestrales. Puede estar utilizando también satélites, los más grandes, para las divinidades que vayan a representar los caballeros divinos. Pues ya tenemos la luna, lo cual, que en este caso es perdón, Garling, pues es posible que también acabe utilizando, no todos, pero unos cuantos. Esto no quiere decir que se relacione o coja ideas pues de dioses, que de hecho hay dioses o divinidades que se relacionan con los satélites, pero como en principio hay 9, no sé si luego también querrá hacer alusiones, por ejemplo, a los Caballeros del Zodiaco u otras series, aunque para eso tendrían que ser 12. Bien, el significado de las plantas que se ha visto en otros grupos, por ejemplo, mm, en la esculla se ven un montón de plantas, flores especialmente, también se ha visto en los Mugiwaras, pues ¿por qué no utilizarlo también en los caballeros divinos, ¿no? Y luego decir que los caballeros podrían tener, pues eso, alusiones a sus habilidades o a su forma de ser, su comportamiento, en referencia a, a sus habilidades. Y bueno, sin más, si os ha gustado el contenido, no he puesto aquí las imágenes, pero aún así, darle al like, suscribiros y darle a la campanita. Así que nada más, un brutal saludo de Buenos de Cómics.